Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a concluir con el avance del estado gaseoso y lo haremos con problemas diferentes al tema de mezcla de gases y gases húmedos. Ya entonces empezamos con un problema de mezcla de gases que dice lo siguiente. Un experimento isotérmico a 10 grados centígrados que consiste simplemente en introducir en un tanque rígido de 5 litros de capacidad dos diferentes tipos de gases. En primer lugar se introducen 6,4 litros de oxígeno gaseoso a 2 atmósferas de presión y por otro lado 1,95 moles de nitrógeno gaseoso. En ese momento se mezclan los gases, pero debido a un descuido del experimentador que no cerró la válvula de cierre del tanque, se dejaron escapar 10 decímetros cúbicos de la mezcla gaseosa a 19,1 psi a la misma temperatura. Calcular. Inciso A. La presión total del sistema en atmósferas existente en el tanque. Inciso B. Las presiones parciales finales en atmósferas de oxígeno gaseoso y nitrógeno gaseoso contenidos en este recipiente. Inciso C. El peso molecular promedio de la mezcla antes y después de la fuga. Y en el inciso D. La composición en masa de la mezcla antes y después de la fuga. Ok, entonces lo primero que siempre hacemos es tomar los datos del enunciado. Ya entonces vamos a analizar en este caso un estado inicial y un estado final. En el estado inicial nos dice que en un recipiente de 5 litros se van a añadir dos gases, ya en este caso oxígeno gaseoso y nitrógeno gaseoso. De oxígeno gaseoso se va a agregar una cantidad de 6,4 litros que va a estar a una presión de 2 atmósferas. Adicionalmente se va a agregar 1,95 moles de nitrógeno gaseoso, formando en el estado inicial una mezcla gaseosa. Ya entonces, para nuestro estado final, el proceso va a ser a temperatura y volumen constante. ¿Por qué volumen constante? Porque el recipiente es de 5 litros y no va a cambiar para nuestro estado final, se va a mantener constante. ¿Ya? ¿Y por qué temperatura constante? Porque el enunciado ya nos decía que el proceso va a ser isotérmico, es decir, que la temperatura no va a cambiar durante todo el proceso. Ya entonces ahí está el dato de la temperatura, que es 283 grados Kelvin, que se va a mantener constante. Ya entonces, ¿qué nos dice del estado final? Nos dice que va a haber una fuga de gas de esta mezcla gaseosa. Ahí está, exactamente se va a escapar una cantidad de 10 decímetros cúbicos de esta mezcla gaseosa que va a estar a una presión de 1,30 atmósfera, ¿ya? Entonces eso es lo que está pasando en el estado final y en el estado inicial, ¿ya? Ahí está, entonces ahí tenemos las incógnitas del problema. Primeramente nos está pidiendo la presión del tanque en atmósferas. El inciso B nos pedía la presión parcial de ambos componentes gaseosos, es decir, del oxígeno gaseoso y del nitrógeno gaseoso. Ya el inciso C nos pedía el peso molecular promedio de la mezcla gaseosa antes y después de la fuga. Y el inciso D, los porcentajes o la composición másica de ambos componentes antes y después de la fuga. ¿Ya? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer para la solución es analizar el estado inicial. Ya entonces nos fijamos que tenemos un par de datos para el oxígeno gaseoso que se añade a la mezcla y podemos aplicar la ecuación de estado. Ya ahí nos vamos a fijar qué variables son datos y qué variables son incógnitas. Ya entonces vemos aplicando la ecuación de estado que la presión es de dato porque no se ha dado la presión con la cual ingresa el oxígeno a la mezcla. El volumen también es dato porque nos decía la cantidad de oxígeno que se añade a la mezcla. ¿Ya? El número de moles no es dato. La constante universal de los gases ideales es dato, conocemos por bibliografía. Y la temperatura, tenemos una única temperatura de 298 grados Kelvin que nos va a servir para todos los procesos, ¿ya? Porque es un proceso isotérmico y la temperatura se mantiene constante. Ya entonces la temperatura también es dato. Entonces lo que vamos a hacer de la ecuación de estado es despejar el número de moles del oxígeno gaseoso, ya, y reemplazamos los datos. Ahí está, la presión del oxígeno gaseoso nos decía que es 2 atmósferas. El volumen que ingresa de oxígeno gaseoso a la mezcla
era 6,4 litros. La constante universal de los gases ideales, en este caso nos conviene utilizar 0,082 atmósfera litro Kelvin mol. ¿Por qué? Porque la presión con la que hemos trabajado en la ecuación está en atmósferas. Ya entonces nos conviene utilizar ese valor de R. Y la temperatura, como es una única temperatura, su valor es de 283 grados Kelvin. Ya entonces de aquí vamos a obtener el número de moles de oxígeno gaseoso, que va a ser igual a 0,552 moles. Ya entonces ya tenemos la cantidad de oxígeno gaseoso que ingresa a la mezcla, como también ya tenemos la cantidad de nitrógeno gaseoso que ingresa a la mezcla. ¿Por qué? Porque no se ha dado de dato este valor. Ya no se ha dicho que ingresan 1,95 moles de nitrógeno gaseoso. Ya entonces ahí tenemos los datos de número de moles para el oxígeno y para el nitrógeno. Ahora lo que vamos a hacer es un balance de moles al proceso en general. Ya entonces, ¿qué vamos a decir? El número de moles en el estado final o en el estado 2 es igual al número de moles en el estado inicial o en el estado 1 menos el número de moles que se han escapado, ya porque nos ha dicho el problema que ha habido una fuga y ha habido una cierta cantidad de la mezcla gaseosa que ha escapado. Ya entonces ese va a ser nuestro balance de moles, pero también sabemos que el número de moles en el estado 1 es igual al número de moles del oxígeno gaseoso más el número de moles del nitrógeno gaseoso. Ya entonces lo desarrollamos un poco mejor este balance de moles y nos queda lo siguiente. Ya entonces lo que procedemos a hacer es de la ecuación de estado despejar el número de moles, porque no conocemos el número de moles en el estado final, tampoco conocemos el número de moles que se han escapado ya de la mezcla de gas que se ha escapado. Y lo que hacemos entonces es despejar de la ecuación de estado el número de moles y vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Ya ahí está, como pueden ver, hemos despejado de la ecuación de estado y le hemos reemplazado. ¿Ya? ¿Por qué no hemos reemplazado para el número de moles de oxígeno gaseoso y del nitrógeno gaseoso? Porque conocemos de dato. Ya entonces lo hemos hallado aquí. Para el oxígeno y del nitrógeno teníamos de dato. Ya entonces esto no lo vamos a reemplazar. Ya porque nos vamos a generar más incógnitas y eso no es el fin ya para resolver un ejercicio. Ya entonces de aquí lo que vamos a hacer es primeramente ver todos los datos que tenemos y las incógnitas. Ya entonces vemos que en la presión en el estado 2 no tenemos. El volumen en el estado 2 es un volumen constante y lo tenemos. La constante R lo tenemos. La temperatura es dato. El número de moles de oxígeno gaseoso es dato. El número de moles del nitrógeno gaseoso es dato. La presión de la mezcla gaseosa con la que ha escapado es dato, no se ha dado. El volumen también es dato, ya porque también no se ha dado en el enunciado. La constante R y la temperatura también son datos. Ya entonces la única incógnita es la presión en el estado final, ya, y despejamos de esta ecuación la presión en el estado 2. Ya, y lo que hacemos es, lo que nos queda por hacer es reemplazar los datos. Para el número de moles de oxígeno gaseoso nos decía, o lo acabamos de hallar, era de 0,552 moles. El número de moles de nitrógeno gaseoso no se ha dado de dato y es 1,95 moles menos. Ahí está la presión con la que se ha escapado esta mezcla gaseosa, nos ha dicho que era de 1,30 atmósferas. Por el volumen que se ha escapado nos ha dicho que es 10 decímetros cúbicos, o lo que es igual a 10 litros. ¿Ya? La constante R, como la presión está en atmósferas, entonces la constante R adecuada es 0,082 atmósfera litro Kelvin mol. ¿Ya? Y la temperatura es una única temperatura y su valor es 283 grados Kelvin. ¿Ya? Ahí está. Del otro lado, igual la constante R sigue siendo 0,082, la temperatura 283 Kelvin y el volumen 2, el volumen no cambia tanto en el estado 1 ni en el estado 2. Ya, entonces el volumen sigue siendo 5 litros. Ya, entonces de toda esta operación entonces nos va a quedar
que la presión en el estado 2 es igual a 9,01 atmósferas. Ya entonces ese es el resultado de nuestro inciso A. Ya entonces, el inciso B, ¿qué nos está pidiendo? Las presiones parciales de los componentes de la mezcla gaseosa, ya es decir, la presión del oxígeno gaseoso y la presión del nitrógeno gaseoso. Ya entonces, para calcular presiones parciales primeramente debemos conocer las fracciones molares. Ya entonces, primeramente vamos a hallar fracciones molares. Como se puede ver ahí, vamos a trabajar con la relación de fracciones molares con número de moles, porque son valores que hemos hallado o que nos se ha dado de dato. Ya entonces, para el oxígeno, la fracción molar del oxígeno va a ser igual al número de moles del oxígeno sobre el número de moles totales, ¿ya? Pero sabemos que el número de moles totales va a ser igual a la sumatoria del número de moles de oxígeno y más el número de moles del nitrógeno gaseoso. Ya entonces vamos a reemplazar valores y vamos a hallar la fracción molar del oxígeno gaseoso, que va a ser igual a 0,22. Ya entonces podemos optar por el mismo procedimiento para calcular la fracción molar del nitrógeno gaseoso, o podemos aprovechar la definición que nos dice que la sumatoria de las fracciones molares de cada uno de los componentes de la mezcla va a ser igual a 1. Ya entonces podemos aprovecharnos de esa definición para calcular más rápidamente la fracción molar del componente que nos falta, ya en este caso nitrógeno gaseoso. Y entonces por simples está 1 menos la fracción molar del oxígeno, que es 0,22, nos va a dar la fracción molar del nitrógeno gaseoso, ya en este caso 0,78. Ya entonces, una vez calculadas las fracciones molares, vamos a poder calcular las presiones parciales. Ya entonces, en este caso nos vamos a ayudar con la relación de fracciones molares con presiones. Ya entonces, ¿qué nos dice? Que la fracción molar para el oxígeno es igual a la presión parcial del oxígeno sobre la presión total. Ya entonces despejamos la presión parcial y nos va a quedar fracción molar del oxígeno por la presión total del oxígeno en el estado 2. Ya, ahí está. Entonces reemplazamos datos y vamos a obtener que la presión parcial del oxígeno gaseoso va a ser igual a 1,982 atmósferas. Y hacemos el mismo procedimiento para el nitrógeno gaseoso, o podemos aprovecharnos de la ley de Dalton de las presiones parciales. Ya entonces la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los componentes nos va a dar a la presión total. Como ya tenemos la presión total, acabamos de hallar la presión de oxígeno gaseoso, podemos despejar la presión de nitrógeno gaseoso y calcular por simple diferencia. Ya, o podemos optar por el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Ya eso depende de ustedes. Ya en este caso yo he optado por la diferencia, ya por hacer de esta manera, ya de aprovechar un poquito más la ley de Dalton. Ya entonces la presión parcial del nitrógeno gaseoso sería 7,028 atmósferas. Ya entonces esas serían las respuestas de nuestro inciso B. Bueno, el inciso C, ¿qué nos está pidiendo? El peso molecular promedio de la mezcla gaseosa antes y después de la fuga. Ya entonces, ¿a qué es igual el peso molecular promedio de una mezcla de gases? Es igual a la sumatoria del producto de las fracciones molares de cada uno de los componentes de la mezcla por sus pesos moleculares. Ya entonces, en nuestro caso es una mezcla de dos gases, oxígeno gaseoso y nitrógeno gaseoso, y tenemos todos los datos. Ya hemos hallado las fracciones molares y los pesos moleculares los podemos calcular fácilmente. Ya entonces la fracción molar del oxígeno gaseoso hemos hallado y era un valor igual a 0,22 por el peso molecular del oxígeno gaseoso. Sabemos que el peso atómico del oxígeno es igual a 16 por los dos átomos que tiene el oxígeno gaseoso, sería igual a 32 gramos sobre mol, más la fracción molar del nitrógeno gaseoso, lo acabamos de hallar, es igual a 0,78 por el peso molecular del nitrógeno gaseoso, que lo podemos hallar fácilmente. Ya entonces el peso atómico del nitrógeno es 14
multiplicado por los dos átomos que tiene el nitrógeno gaseoso sería igual a 28 gramos sobre mol. Ya entonces, haciendo esta operación nos va a dar un peso molecular promedio de la mezcla de 28,88 gramos sobre mol. Ya entonces cabe recalcar que este peso molecular de la mezcla que hemos acabado de hallar va a ser igual antes y después de la fuga. Ya, ¿por qué va a ser igual? Porque va a mantener constantes las composiciones ya de los componentes, porque no se le está agregando ninguno de los componentes ni se le está quitando, ya. Entonces va a permanecer constante antes y después de la fuga. Ahí está. Y para nuestro inciso D, que nos pide las composiciones en masa de los componentes de la mezcla, es decir, el porcentaje en masa de oxígeno gaseoso y el porcentaje en masa del nitrógeno gaseoso antes y después de la fuga, lo primero que vamos a hacer es trabajar con la definición ya de composiciones en masa. Para el oxígeno, el porcentaje de masa del oxígeno sería igual a la masa del oxígeno sobre la masa total por el 100%. Ya como no conocemos datos de masa, vamos a trabajar con moles, ¿ya? Entonces, la masa, ¿cómo se puede expresar también de otra forma? Como el número de moles por el peso molecular. Ya entonces vamos a reemplazar estos valorcitos y vamos a hallar el porcentaje en masa primeramente para el oxígeno. Ya entonces reemplazamos datos. Número de moles de oxígeno tenemos. El porcentaje o el peso molecular del oxígeno tenemos. El número de moles totales iniciales tenemos. Ya porque es la sumatoria del número de moles de oxígeno y del nitrógeno. Ya, y su peso molecular lo acabamos de hallar. Ya es 28,88. Y de esta manera podemos calcular el porcentaje en masa del oxígeno gaseoso, que es igual a 24,44%. Y ahí para el nitrógeno, ya entonces para el nitrógeno, ¿cómo sería? Para el nitrógeno podemos optar de la sumatoria de porcentajes en masa, ya porque la sumatoria de porcentajes en masa del oxígeno más del nitrógeno va a ser igual a un 100%. Como ya conocemos el porcentaje en masa del oxígeno, podemos despejar el porcentaje en masa del nitrógeno y calcular de esta manera o seguir este mismo procedimiento. Ya entonces es igual, y a ustedes ya lo ven cuál es más conveniente trabajar por ustedes. Ya entonces yo estoy partiendo de esta manera, ya que la sumatoria de porcentajes en masa nos va a dar igual a un 100%. Ya conociendo uno de estos datos podemos calcular el otro. Ya en este caso para el nitrógeno gaseoso, porcentaje en masa del nitrógeno gaseoso entonces sería 75,56%. Ya entonces, como no hay adición de alguno de los componentes o no sucede sustracción, nada, entonces las composiciones en masa de la mezcla se van a mantener antes y después de la fuga. ¿Ya? Entonces esos son los resultados de este problema. Muy bien, ahora vamos a continuar con el tema de gases húmedos. Ya recordemos que un gas húmedo es una mezcla homogénea compuesta por dos o más gases en la que una de los componentes es un vapor. ¿Ya? Entonces empezamos con un primer problema que nos dice lo siguiente. Se prepara una mezcla de monóxido de carbono y dióxido de carbono y vapor de alcohol etílico. Ya ahí está, nos está dando la fórmula del alcohol etílico en un recipiente de 20 litros. La humedad relativa es del 75% y la temperatura de 30 grados Celsius. La presión de la mezcla es de 1200 milímetros de mercurio y la presión del monóxido de carbono es el doble de la presión del dióxido de carbono. Entonces nos pide calcular: inciso A, las presiones parciales de los gases; el inciso B, la masa del gas seco en la mezcla; y el inciso C, la humedad absoluta. Ya entonces ahí también nos está dando la presión de vapor de saturación a 30 grados centígrados. Ahí está, nos dice que es igual a 78,7 milímetros de mercurio. Ya entonces ahí está el enunciado. Lo que hacemos ahora es tomar datos. Ahí está, el volumen nos dice que es 20 litros. La humedad relativa es igual al 75%.
la temperatura 30 grados centígrados o lo que es igual a 303 grados Kelvin. La presión total 1200 milímetros de mercurio. La presión del monóxido de carbono nos dice que es el doble de la presión del dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces la presión del monóxido de carbono es igual a doble o 2 veces la presión del dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces esa condición lo representamos de esta manera, ya como ecuación. Y ahí está también la presión de vapor de saturación. Nos dice que es 78,7 milímetros de mercurio y nuestras incógnitas. El inciso A nos pide hallar las presiones parciales de los componentes de la mezcla. El inciso B, la masa del gas seco. Y el inciso C, la humedad absoluta. Ya entonces vamos a tener una mezcla de gases, ya donde va a haber un vapor. Ya el vapor va a ser alcohol etílico, ya o etanol. Y entonces ahí tenemos la mezcla gaseosa. El gas seco va a estar compuesto por el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Y el vapor va a estar compuesto por el alcohol etílico. Muy bien, para la solución entonces, ¿qué nos dice la definición de la presión de un gas húmedo? Que es igual a la presión del gas seco más la presión de vapor. Y entonces vamos a partir de esa ecuación. Ya entonces para la presión de vapor nos fijamos que nos está diciendo el enunciado que el vapor va a ser el alcohol etílico. Ya entonces para la presión de vapor vamos a partir por la formulita de humedad relativa. Ya entonces despejamos la presión de vapor, tenemos de dato la humedad relativa y también la presión de vapor de saturación. Ya entonces emplazamos datos y vamos a tener una presión de vapor igual a 59,1 milímetros de mercurio. Ya entonces esto vamos a reemplazar en nuestra ecuación 1, ya, y de ahí vamos a despejar lo que es la presión del gas seco. Y ahí está la presión total, tenemos de datos, reemplazamos 1200 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor, lo acabamos de hallar, 59,1 milímetros de mercurio. Ya entonces vamos a tener una presión de gas seco de 1140,9 milímetros de mercurio. Ya entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar a nuestro gas seco. Ya cuando queremos obtener datos de volumen o queremos hacer un análisis de las variables, entonces lo más conveniente es trabajar primeramente con el gas seco. Ya entonces aquí es igual la presión de nuestro gas seco. Ya por la ley de Dalton es igual a la sumatoria de las presiones parciales de los componentes, en este caso el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Ya, pero también sabemos por condición que nos ha dado el enunciado que la presión del monóxido de carbono es igual a 2 veces o es igual al doble de la presión del dióxido de carbono. Ahí está, y reemplazamos. Ya entonces de aquí vamos a poder despejar la presión del dióxido de carbono. Ya teniendo de dato la presión del gas seco dividida entre 3, vamos a hallar que la presión del dióxido de carbono es igual a 380 milímetros de mercurio. Ya entonces reemplazamos en nuestra condición, ahí está la condición que hemos sacado del enunciado. Ya y de ahí fácilmente ya vamos a poder también hallar la presión de, en este caso, el monóxido de carbono, ya que es igual a 760,6 milímetros de mercurio. Ahí está. Para nuestro inciso B, que nos está pidiendo la masa del gas seco, ¿a qué es igual la masa del gas seco? Es igual a la masa del monóxido de carbono más la masa del dióxido de carbono. Ya entonces vamos a calcular primeramente la masa del monóxido de carbono. ¿Cómo? Con la ecuación de estado. Ya entonces vamos a despejar la masa del monóxido de carbono. Tenemos todos los datos. Ahí está el peso molecular del monóxido de carbono. Lo estoy poniendo ahí, está como en un cuadrito. Ya es igual a 28 gramos sobre mol. Ya entonces emplazamos todos los datos y nos va a dar que la masa del monóxido de carbono es igual a 22,528 gramos. Ya lo mismo hacemos para el dióxido de carbono. Ya entonces ahí está también en cuadrito, lo estoy poniendo. El peso molecular del dióxido de carbono es igual a 44 gramos sobre mol. Reemplazamos todos los datos. Ya, entonces vamos a obtener una masa del dióxido de carbono igual a
17,3 gramos o 17,7 gramos, perdón. Ya, ahí está. Entonces, una vez teniendo ya la masa del monóxido de carbono y la masa del dióxido de carbono, vamos a reemplazar en nuestra ecuación alfa y vamos a hallar el inciso B, que nos estaba pidiendo la masa del gas seco. Ya, entonces la masa del gas seco sería igual a 40,228 gramos. Ya, entonces ahí está el inciso B. Bueno, ahora estamos con nuestro inciso C, que nos está pidiendo la humedad absoluta. Ya, entonces, ¿a qué es igual la humedad absoluta? Es igual a la masa del vapor sobre la masa del gas seco. Ya, entonces a esta la denominamos como nuestra ecuación beta. Ya, entonces nos fijamos que no tenemos la masa del vapor. ¿Y cómo lo podemos hallar? Con la ecuación de estado, ya reemplazando nuestras variables de vapor. Ya, entonces ahí está. Vamos a despejar primeramente la masa del vapor y reemplazamos los datos. La presión de vapor, lo hemos hallado en un inicio, es igual a 59,1 milímetros de mercurio. El volumen del vapor es un mismo volumen, ya que el volumen se está manteniendo constante en todo el proceso, el mismo volumen, que es 20 litros. El peso molecular del vapor, recordemos que el vapor está formado por alcohol etílico. Ya, entonces ahí está en el cuadrito el peso molecular del alcohol etílico y los reemplazamos también, 46 gramos mol sobre la constante universal de los gases ideales. Ahí está. Como estamos trabajando la presión en milímetros de mercurio, nos conviene utilizar 62,4 milímetros de mercurio litro Kelvin mol. Ya, y la temperatura, ahí está, 303 grados Kelvin. Y hallamos finalmente la masa de vapor, que es igual a 2,876 gramos. Ya, entonces, teniendo ya la masa de vapor y la masa del gas seco, vamos a poder hallar la humedad absoluta. Ya, entonces emplazamos estos dos valorcitos en nuestra ecuación beta. Ya, entonces vamos a obtener una humedad absoluta del 0,0715 gramos de alcohol etílico sobre gramos del gas seco. Ya, entonces esas son las respuestas de nuestro ejercicio número 2. Continuando entonces con un tercer problema que nos dice: en un recipiente de 20 litros y en condiciones normales se encuentra una mezcla de 6,6 gramos de gas nitrógeno y cierta cantidad de otro gas, siendo la densidad de la mezcla gaseosa 1,04 gramos sobre litro. Calcular, inciso A, la cantidad de gas desconocido y su masa molar. Inciso B, si esta mezcla es expandida burbujeando sobre agua hasta la saturación a presión constante y a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿qué cantidad de agua fue absorbida por el gas? Ya, entonces ahí también nos está dando la presión de vapor de saturación a 25 grados centígrados. Ya, entonces nos dice que el volumen es igual a 20 litros. Y en condiciones normales recordemos que la presión es igual a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. La temperatura en condiciones normales es 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin. La masa del nitrógeno gaseoso, ahí está, 6,6 gramos. La densidad de la mezcla es igual a 1,04 gramos sobre litro. Ya, entonces el inciso A nos está pidiendo la masa del gas desconocido X y su peso molecular. Y el inciso B nos está diciendo, ya nos está hablando de un gas húmedo. Ya, eso también lo vamos a analizar posteriormente. Ya, entonces para la solución, en un estado inicial vemos que va a haber una mezcla gaseosa de nitrógeno gaseoso y un gas desconocido que lo hemos denominado X. Muy bien, entonces primeramente vamos a analizar el estado inicial. Ya, entonces vamos a hallar la presión del nitrógeno gaseoso. Porque tenemos datos del nitrógeno en masa, tenemos la temperatura, el peso molecular del nitrógeno lo podemos hallar fácilmente y el volumen también lo tenemos. Ya, entonces vamos a despejar la presión del nitrógeno gaseoso y reemplazamos datos y nos va a dar un valor igual a 200,77 milímetros de mercurio. Ya, entonces ya tenemos la presión del nitrógeno gaseoso y podemos hallar la presión del gas desconocido X, como por la ley de Dalton, que nos dice que la presión total es igual a, en este caso, la presión del nitrógeno gaseoso más la presión del
gas desconocido X. Ya entonces despejamos la presión del gas desconocido X y nos va a dar un valor de 559,23 milímetros de mercurio. Ya entonces, ya teniendo las presiones parciales, lo que podemos hacer es calcular fracciones molares. Ya entonces ahí pueden ver, estamos calculando fracciones molares del nitrógeno gaseoso y del gas desconocido X. Ya vemos que para el nitrógeno gaseoso estamos empleando la relación con presiones, y para la fracción molar del gas X estamos aprovechando la definición que nos dice que la sumatoria de las fracciones molares de cada componente de una mezcla gaseosa es igual a 1, y de ahí estamos despejando la fracción molar del gas X. Y ahí entonces nos está dando igual a 0,736. Ya entonces, teniendo ya las fracciones molares, podemos calcular primeramente el peso molecular del gas X. Ya entonces nos guiamos de la formulita que nos dice que el molecular promedio de una mezcla gaseosa es igual a la sumatoria del producto de sus fracciones molares por sus pesos moleculares. Ya entonces lo despejamos lo que nos está pidiendo el inciso A, la masa del gas X y el peso molecular del gas X. Y aquí vamos a despejar el peso molecular del gas X. Y entonces lo denominamos como nuestra ecuación alfa. Ya, entonces ahí está el peso molecular de la mezcla. Ahí está. Vamos a hallar el peso molecular de la mezcla. ¿Cómo? Bueno, para hallar entonces el peso molecular del gas X, primeramente debemos hallar el peso molecular de la mezcla. ¿Cómo lo hacemos? Como no tenemos fracciones molares y esos datos, vamos a optar por la ecuación de estado. Ya tenemos todos los valores. Tenemos datos de densidad que nos ha dado el problema, tenemos datos de temperatura y presión. Ya entonces vamos a poder calcular fracción molar de la mezcla. Ya entonces ahí reemplazando datos, la fracción molar de la mezcla va a ser igual a 23,311 gramos sobre mol. Ya una vez ya teniendo la fracción molar de la mezcla, vamos a entrar a la ecuación 1, donde estaba despejado la fracción molar del gas X. Ya entonces, reemplazando todos los datos, vamos a obtener que el peso molecular del gas X es igual a 21,629 gramos sobre mol. Ya entonces, teniendo el peso molecular del gas X, vamos a hallar más fácilmente la masa del gas X con una ecuación de estado. Ya entonces despejamos la masa del gas y entonces va a ser igual a, ahí está, reemplazamos los datos y es igual a 14,20 gramos. Muy bien, ahora para nuestro inciso B lo que nos está dando es otra situación. En el estado final, entonces, lo que está pasando con nuestra mezcla gaseosa es que es llevada a través del agua, se está haciendo burbujear. Ya entonces se hace burbujear a través de agua hasta la saturación. Ya entonces ya vamos a tener lo que es nitrógeno gaseoso, el gas desconocido X y vapor de agua. Ya, entonces ahí estamos tomando datos del gas seco. El volumen era de 20 litros. La presión era de una atmósfera y la temperatura inicial era 273 grados Kelvin. Ya entonces también tomamos los datos para el gas húmedo. Como nos ha dicho que se hace burbujear hasta la saturación, entonces tomamos como humedad relativa el 100%. Ya ahí está, también nos ha dado el dato de la presión de vapor de saturación de 23,8 milímetros de mercurio. La temperatura 298 Kelvin y la presión del gas húmedo 760 milímetros de mercurio. Nos ha dicho que la presión se mantiene constante, ya por eso estamos repitiendo esa presión. Ya entonces la presión de nuestro gas seco es lo que vamos a analizar, ya, pero recordemos que la presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión de vapor. Ya entonces, ¿podemos hallar la presión de vapor? Claro que podemos. Entonces reemplazamos los datos de humedad relativa y la presión de vapor de saturación y vamos a poder hallar la presión de vapor. Teniendo la presión de vapor, teniendo la presión del gas húmedo,
despejamos de la ecuación 1 la presión del gas seco. Ya entonces vamos a obtener que la presión del gas seco es igual a 736,2 milímetros de mercurio. Ya entonces, teniendo ya la presión del gas seco, lo que podemos hacer es utilizar la ley combinada. ¿Por qué la ley combinada? Porque nuestro problema para el gas seco, ojo, para el gas seco no existe adición ni sustracción de alguno de los componentes, ya por lo que se está manteniendo constante. Ya entonces, ¿qué nos dice la ley combinada? Que para utilizar la ley combinada se debe tener número de moles constante. Ya entonces empleamos la ley combinada. Ya de ahí vamos a despejar lo que es el volumen 2 y reemplazamos todos los datos. Ya reemplazamos el dato de la presión 1, el volumen 1, la temperatura 2, temperatura 1 y la presión 2. Y vamos a hallar el volumen 2 es igual a 22,54 litros. Ya entonces, teniendo ya lo que es la presión, o digo en su caso el volumen 2, lo que vamos a hacer es un balance de moles. Ya entonces, ¿qué decimos? Que el número de moles de nuestro estado final va a ser igual al número de moles del estado inicial más el número de moles que se han evaporado. Ya entonces, haciendo el balance de moles, lo que nos queda entonces es reemplazar. Como no tenemos datos de moles, vamos a utilizar o vamos a ayudarnos con la ecuación de estado. Ya entonces vamos a reemplazar valores después. Ya recordando que las presiones van a ser iguales porque nos ha dicho que es un proceso a presión constante. Ya entonces estamos manteniendo la presión constante, por eso le estamos sacando del paréntesis. Ya, ahí está, reemplazamos todos los datos y también podemos hacer el análisis dimensional. Ya entonces nos tendría que dar también los valores correctos. Ya entonces hemos hallado que la masa evaporada es igual a 0,521 gramos. Muy bien, entonces vamos a finalizar lo que es el estado gaseoso con este cuarto problema de gases húmedos. ¿Qué nos dice? En un tanque de volumen B1 se tiene aire húmedo a 20 grados Celsius y 101,3 kilopascales de presión, con una humedad relativa del 80%. Dicha masa de aire húmedo se traslada a un segundo tanque de volumen 1000 metros cúbicos a una presión de 607,9 kilopascales y a una temperatura de 25 grados Celsius. En esta nueva situación, el aire está saturado de vapor de agua. Ya, entonces, ojo ahí, como nos dice que el aire va a estar saturado, entonces vamos a tomar en cuenta que la humedad relativa va a ser igual al 100%. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más nos dice? Las presiones de vapor del agua a 20 grados centígrados y 25 grados centígrados son 2,333 kilopascales y 3,173 kilopascales respectivamente. Despreciando el volumen de agua que se condensa, calcule, inciso A, el volumen B1 del primer tanque. Ya y para el inciso B ya vamos a considerar lo que es la masa condensada y precisamente nos está pidiendo este valor. El inciso B nos pide calcular la masa de agua que se ha condensado en el segundo tanque. Ahí está. Entonces para los datos vamos a analizar lo que sucede en un estado inicial y lo que sucede en un estado final. Ya entonces ahí tenemos todos los datos que nos está dando para el estado inicial y para el estado final. Ya entonces ahí está. Y lo que nos está pidiendo el inciso A es el volumen inicial ya del primer recipiente y el inciso B la masa que se ha condensado del segundo recipiente. Muy bien, entonces para la solución vamos a aplicar la ley combinada a nuestro gas seco, ya porque el gas seco no se ve afectado, no hay adición ni sustracción de gas seco, ya de esa mezcla gaseosa. Ya entonces lo que vamos a hacer es despejar el volumen B1 de la ley combinada. Ya entonces nos vamos a fijar qué tenemos de dato y qué tenemos de incógnita. Ya entonces vemos que la presión 2, o sea la presión del gas seco en el estado 2, no la tenemos. El volumen 2 no se ha dado de dato, la temperatura 1 tenemos de dato, la temperatura 2 también tenemos de dato.
pero tampoco nos ha dado la presión del gas seco en el estado 1. Ya entonces vamos a denominar esta nuestra ecuación como alfa. Ya entonces nuestro deber ahora es calcular las presiones de la presión del gas seco en el estado 1 y en el estado 2. Ya entonces iniciamos con el estado inicial. Ya entonces de ahí primeramente vamos a ayudarnos con la formulita de la presión de gas húmedo, que es igual a la presión de gas seco más la presión de vapor. Ya entonces la presión de vapor la podemos desarrollar fácilmente porque conocemos la humedad relativa y la presión de vapor de saturación. Ya entonces la presión de vapor es igual a 14 milímetros de mercurio. Ya hemos hallado. Entonces la presión del gas seco vamos a despejar de nuestra ecuación 1. Ya entonces reemplazamos valores. Para la presión del gas húmedo nos estaba dando en kilopascales, nos decía que 101,3 kilopascales. Ya entonces nosotros lo hemos llevado a milímetros de mercurio para que sea más conveniente trabajar ya esta presión del gas húmedo. Y también para que sea correctamente el análisis dimensional y se pueda sumar a la presión de vapor, ya que hemos hallado que también está en milímetros de mercurio. Ya entonces ahí está, calculamos la presión del gas seco es igual a 745,81 milímetros de mercurio. Ya muy bien, entonces hacemos lo mismo para el estado final. Ya entonces repetimos la misma operación para en este caso ya conocer la presión del gas seco en el estado final. Ya entonces repetimos la misma operación, todo lo mismo a lo que hemos hecho anteriormente y vamos a hallar que la presión del gas seco, aquí lo estoy poniendo 2 porque es en el estado final, va a ser igual a 4535,82 milímetros de mercurio. Ya entonces ahí está, ya tenemos la presión del gas seco en el estado 1, ya tenemos la presión del gas seco en el estado 2, podemos ir ahora sí a nuestra ecuación alfa y hallar el volumen B1 que era nuestro inciso A. Ya entonces reemplazamos todos los valores y nuestro volumen 1 sería igual a 5.979,69. Muy bien, entonces lo que nos está pidiendo el inciso B es la masa condensada del segundo tanque. Ya entonces nos ayudamos con una gráfica donde podamos ubicarnos mejor, plantearnos mejor. Ahí está la gráfica, podemos ver todos los datos son iguales con la única diferencia que en este estado ya vamos a considerar la masa condensada y es lo que nos está pidiendo el inciso B, la masa condensada. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestro balance de moles. ¿Qué dice nuestro balance de moles? Que el número de moles del estado 2 es igual al número de moles del estado 1 menos el número de moles que se han condensado. Ya entonces, como no tenemos estos valores de número de moles, nos ayudamos con la ecuación de estado y despejamos número de moles y reemplazamos en la ecuación para el estado 2 y para el estado 1. Para el número de moles que se han condensado no empleamos eso, sino que empleamos directamente la definición de mol, que es igual a la masa condensada sobre el peso molecular, en este caso de la sustancia que se ha condensado, que es el agua. ¿Ya? Entonces de ahí despejamos lo que es la masa condensada y lo que nos queda es reemplazar valores porque tenemos todos los datos. Ya entonces reemplazamos los datos y podemos hacer también el análisis dimensional para comprobar que sea correcto. Ya entonces despejamos o reemplazamos todos los datos. Ahí está, y vamos a hallar finalmente que la masa condensada de agua es igual a 59.377,74 gramos. Ya entonces eso sería la respuesta de nuestro cuarto problema. Y bueno, con eso estaríamos acabando lo que es el estado gaseoso. Y bueno, espero que los problemas que hemos resuelto les hayan sido de ayuda. Gracias.